El sendero de Yosemite Falls es uno de los más antiguos del parque. Lo empezaron a construir en 1873. Sube 739 metros desde el fondo del valle hasta la cascada más alta de Norteamérica. Lo recorren miles de personas cada semana durante el verano. El 17 de junio de 2011, George Penka caminaba por ese sendero con 20 personas de su iglesia. Por la tarde, lo vieron llenando agua en Yosemite Creek, en la parte alta de la ruta. Su grupo estaba a menos de 500 metros. Había decenas de excursionistas en el camino. Nadie volvió a verlo. Ni ese día, ni ningún otro. George Penka tenía 30 años y vivía con su madre en Hawthorne, California, una ciudad al suroeste de Los Ángeles, donde no hay montañas, no hay bosques, y los fines de semana se suelen pasar en los centros comerciales o en la costa. George medía 1,78 m y pesaba 110 kilos. Tenía el pelo castaño oscuro, ojos azules y una constitución física robusta. No era deportista. No practicaba el senderismo de forma habitual. No era el tipo de persona que planifica rutas detalladas ni adquiere equipamiento técnico de montaña. Pero George tenía una característica particular. Era el que siempre decía que sí. Si su iglesia organizaba una actividad, él asistía. Si un amigo proponía un plan inusual, él se apuntaba. 80 miembros de su congregación habían reservado un viaje grupal a Yosemite aquel junio de 2011, y George no iba a quedarse en casa. Ese viernes, un subgrupo de unas 20 personas decidió ascender hasta el mirador superior de Yosemite Falls. Existen varias rutas para llegar al Valle Alto. Algunas están catalogadas como trayectos de baja dificultad. La que ellos eligieron no lo era. El Upper Yosemite Falls Trail exige superar un desnivel de 820 metros en apenas 5,5 kilómetros de ida. El camino avanza zigzag tras zigzag sobre roca de granito descompuesto, con tramos completamente expuestos al sol, donde la temperatura en junio puede superar los 35 grados centígrados. El Servicio de Parques Nacionales recomienda de forma explícita llevar un mínimo de 4 litros de agua por persona para realizar esta caminata. George vestía un pantalón de chándal gris con rayas blancas, una camiseta de tirantes negra bajo una camiseta negra con las letras D, B impresas en el pecho, zapatillas deportivas gris, azuladas, y transportaba una bolsa de tela azul con algo de comida y agua. No llevaba teléfono móvil, no llevaba mapa topográfico, no portaba ningún tipo de herramienta de orientación. En cualquier otro escenario de montaña, la falta de equipo sería considerada el principal factor de riesgo. Aquí, sin embargo, genera la pregunta opuesta. Porque George no estaba solo en una zona remota. Estaba rodeado de personas que lo conocían, en un sendero saturado de visitantes, en pleno día. La mañana del 17 de junio de 2011 no tenía nada de especial. Era un viernes de verano en Yosemite, temporada alta, cielo despejado, temperaturas agradables en el valle y frescas en las alturas. El grupo empezó a subir por la mañana. La ruta es dura pero conocida. Es uno de los senderos más transitados del parque. Hay señalización cada pocos centenares de metros. No es un lugar remoto ni técnico. A las 2:40 de la tarde, el grupo llegó a la parte superior de las cascadas. Habían completado la subida. Desde ahí arriba, Yosemite Creek cruza una explanada de granito antes de lanzarse al vacío por los 739 metros de caída. Se ven Half Dome, Sentinel Rock y todo el valle. Es uno de esos lugares que los visitantes fotografían durante horas. El grupo decidió que cada uno bajaría a su ritmo. Se verían abajo, en la zona del Yosemite Lodge, al final del sendero. No había prisa. Tenían toda la tarde. Esa fue la última decisión colectiva en la que George Penka participó. Lo último que se sabe con certeza es que George fue visto llenando su botella de agua en Yosemite Creek, cerca de la cima. Fue después de que el grupo se dispersara, hacia las 4 de la tarde. Algunos miembros ya habían empezado a bajar,
Otros seguían arriba descansando, sacando fotos. El sendero, a esa hora de un viernes de junio, tenía tráfico constante de excursionistas subiendo y bajando. George estaba a unos 500 metros de las personas más cercanas de su grupo, en un sendero con visibilidad razonable, en un lugar que recibe entre 3 y 4 millones de visitantes al año, y desapareció. No hubo un grito, no hubo un ruido, nadie vio nada fuera de lo normal. Simplemente, cuando el grupo se reunió abajo, George no estaba. Sus amigos asumieron que había bajado antes y se habría ido a otra parte del parque. No fue hasta las 9 de la noche, más de 5 horas después del último avistamiento, cuando alguien se dio cuenta de que George Penka no estaba en ningún sitio. Hay que pararse en ese dato. Un hombre de 110 kilos, con ropa visible, en un sendero lleno de gente, a plena luz del día, desaparece sin que una sola persona note nada raro. Ni un compañero de iglesia, ni otro excursionista, ni un ranger del parque. La ventana de tiempo entre lo vieron por última vez y se dieron cuenta de que faltaba son 5 horas. 5 horas en las que George Penka dejó de existir para cualquier persona en ese parque, y nadie lo supo. La búsqueda inicial empezó ese mismo viernes por la noche. Equipos de rescate de Yosemite salieron a rastrear la zona alta del sendero. No encontraron nada. A la mañana siguiente, el sábado 18 de junio, se activó una operación a gran escala. Un total de 140 personas pertenecientes a 14 agencias e instituciones gubernamentales distintas. 2 helicópteros, uno asignado de forma permanente a Yosemite y otro enviado desde los parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon. 6 equipos de perros rastreadores especializados, equipados con sistemas de posicionamiento GPS en sus arneses. Los equipos de tierra fueron suministrados por las oficinas de los sheriffs de los condados de Inyo, Mono, Mariposa, Marin, Fresno, Tuolumne, Nevada y Los Ángeles, junto con personal voluntario de las organizaciones de rescate de China Lake y Sierra Madre. El área de operaciones delimitada abarcaba 70 millas cuadradas de un terreno extremadamente complejo, con altitudes que oscilaban entre los 1.200 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Acantilados, barrancos, vegetación densa, roca suelta. El servicio de parques describe el terreno fuera de sendero en esa zona como abrupto y empinado, con caídas verticales adyacentes al camino principal. La temperatura nocturna durante la búsqueda se mantuvo entre los 7 y los 9 grados centígrados. No llovió. Las condiciones eran, dentro de lo que cabe, favorables para encontrar algo. Y el resultado fue exactamente nada. No encontraron una huella. No encontraron un hilo de ropa. No encontraron la bolsa de tela azul. No encontraron marcas de arrastre, restos de comida, señales de caída, manchas de sangre o fibras enganchadas en la vegetación. Nada. En 6 días de rastreo intensivo, con perros entrenados para localizar olor humano a kilómetros de distancia, con helicópteros con sensores de visión térmica y brigadas cubriendo de forma sistemática cada cuadrante accesible, la evidencia recolectada fue 0. El 23 de junio, el NPS redujo el estatus de la operación a una fase de búsqueda limitada y continua. En la terminología oficial de los parques, esto significa que se suspende el rastreo activo sobre el terreno debido a la ausencia total de indicios o pistas materiales sobre las que poder trabajar. 140 personas, 2 helicópteros, 6 equipos caninos, 14 agencias, 70 millas cuadradas, 0 evidencia. Ese es el dato que convierte este caso en algo que va más allá de un accidente de montaña ordinario. Hay un detalle en el caso de George Penka que los informes mencionan de pasada, pero que, si te paras a pensarlo, lo cambia todo. Los perros rastreadores llevaban GPS. Eso significa que hay un registro exacto de por dónde caminaron y hasta dónde llegaron. 6 equipos caninos diferentes, de agencias distintas, cubrieron la zona alta del Yosemite Falls Trail y el terreno circundante durante días. Ninguno de ellos dio señal. No es que los perros siguieran un rastro y lo perdieran en algún punto.
No es que el olor se dispersara por el viento o se diluyera por el agua. Los perros no encontraron rastro alguno que seguir, en una zona donde George había caminado horas antes, donde había estado parado llenando agua, donde su olor debería haber estado fresco, intacto, pegado al granito calentado por el sol de junio. El servicio de parques lo formuló así: el área ha sido rastreada exhaustivamente por personal y perros. El terreno es abrupto y empinado y no se han encontrado pistas. Léelo otra vez. Un hombre de 110 kilos estuvo de pie en un punto concreto de esta montaña hace menos de 24 horas y 6 equipos de perros entrenados no pueden confirmar que alguna vez estuvo ahí. No se encontró la bolsa de tela azul, no se encontraron las zapatillas gris azuladas, no se encontró la camiseta negra con D.B. en el pecho, no se encontró su cuerpo, no se encontró nada que demostrara que George Penka había pasado por ese sendero, salvo el testimonio de 20 personas que dicen haberlo visto. En casi 15 años, su cuenta bancaria no ha registrado un solo movimiento. La primera hipótesis es la más obvia: accidente. George no era senderista, pesaba 110 kilos. El sendero tiene tramos con caídas verticales sin barandilla. Pudo haber resbalado, caído a un barranco inaccesible, y su cuerpo podría estar en un lugar que los equipos de rescate no pueden alcanzar. Suena razonable, pero hay un problema. Los helicópteros con cámaras térmicas cubrieron 70 millas cuadradas. Las caídas verticales adyacentes al sendero son conocidas y están cartografiadas. Yosemite Search and Rescue lleva décadas operando en esa zona y conoce cada grieta, cada repisa, cada punto donde un cuerpo puede quedar atrapado. Si George hubiera caído, algo debería haber aparecido. Una mancha en la roca, fibras de tela, la bolsa azul enganchada en un saliente. Casi 15 años después, nada. La segunda hipótesis: desaparición voluntaria. Que George hubiera planeado desaparecer ese día, que hubiera bajado al valle sin ser visto, que alguien lo recogiera en un coche y empezara una vida nueva en otra parte. Eso pasa. Hay casos documentados en Yosemite de gente que simula una desaparición para huir de su vida anterior. Pero George vivía con su madre. No había señales de conflicto ni indicios previos de querer desaparecer. Y lo decisivo: su cuenta bancaria lleva casi 15 años sin un solo movimiento. Nadie que desaparece voluntariamente puede sobrevivir 15 años sin dejar un rastro financiero, ni uno. La tercera hipótesis: acción criminal. Que alguien lo sacara del sendero por la fuerza, en un camino lleno de excursionistas, en plena tarde de un viernes de junio. Las autoridades no han encontrado evidencia de agresión. No hay sospechosos. No hay móvil conocido. George estaba con gente de su iglesia. Accidente, huida, crimen. Ninguna de las tres responde a lo básico. ¿Cómo desaparece un hombre de un sendero concurrido sin que nadie vea nada y sin dejar una sola evidencia física de su paso? George Penka está integrado en el registro oficial de desapariciones no resueltas que custodia el Servicio de Parques Nacionales en Yosemite. Esa lista detalla 33 casos específicos cuyos expedientes abarcan desde el año 1909 hasta el 2016. Más de un siglo de registros administrativos, 33 personas que cruzaron los puestos de control del parque, cuyos pasos se detuvieron en el interior y de las cuales nunca se ha recuperado un cuerpo, una prenda de vestir o una causa médica de fallecimiento. El investigador David Paulides, ex miembro del Cuerpo de Policía y autor de las recopilaciones de datos de la serie Missing 411, registra 34 casos dentro de los límites de Yosemite, catalogando el parque como la concentración geográfica de desapariciones más densa de todo el sistema federal de áreas protegidas de Estados Unidos. Sus mapas identifican subconcentraciones en sectores específicos. 12 desapariciones documentadas en el propio fondo del Valle de Yosemite y 5 casos adicionales concentrados en las inmediaciones del lago Tenaya. Los expedientes de estas 33 personas comparten una característica común
que no pertenece al ámbito del misterio, sino a la realidad administrativa. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la institución encargada de administrar más de 34 millones de hectáreas de territorio público, no dispone de una base de datos centralizada destinada al registro de personas desaparecidas. No existía esa herramienta en 2011, cuando se perdió el rastro de George Penka, y sigue sin implementarse en los sistemas actuales. La lista de 33 casos de Yosemite trascendió públicamente tras una solicitud formal amparada en la Ley de Libertad de Información. 6 años después de la desaparición de George, hasta esa fecha, no existía un solo archivo oficial unificado que permitiera a los investigadores cruzar los datos de las personas que se perdían en el interior de los parques sin ser localizadas. Yosemite recibe 4 millones de visitantes cada año. Su equipo de búsqueda y rescate atiende cientos de misiones de emergencia por temporada, acumulando decenas de fatalidades confirmadas en su registro forense. Casos con nombres, apellidos y causas de muerte asignadas en un informe definitivo. George Penka no figura en esa estadística. Un hombre de 30 años, sin experiencia en montaña, fue visto llenando agua en un arroyo una tarde de viernes de junio. Su grupo de iglesia estaba a 500 metros. El sendero tenía tráfico constante de excursionistas. Hacía buen tiempo. Había luz de sobra. 140 personas, 2 helicópteros, 6 equipos de perros con GPS, 14 agencias, 70 millas cuadradas rastreadas, 6 días de búsqueda intensiva, casi 15 años transcurridos. Ni una huella, ni una fibra, ni un movimiento bancario, ni una sola prueba de que George Penka saliera alguna vez de ese punto del sendero. Cada año, 4 millones de personas caminan por Yosemite. Recorren los mismos senderos, cruzan los mismos arroyos, suben las mismas cuestas de granito que George subió aquel viernes. Y ninguna de esas personas sabe que en ese parque hay 33 nombres que el Servicio de Parques preferiría que no conocieras. George Penka es uno de ellos. Y este no es el único caso en Yosemite. Yosemite, montañas de granito, la bruma lo envuelve todo, solo el eco responde, un rastro perdido, el silencio se acelera, un latido en el vacío, sientes que te observan, atrapado sin salida, desaparecido en el abismo.